Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza, tengo 47 años y durante 12 años fui piloto comercial para Aeroméxico. Pero lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la forma en que ven el cielo. Nocturnos sobre Monterrey. Durante todos esos años creí que mi trabajo consistía en transportar pasajeros de manera segura, siguiendo rutas establecidas y protocolos estrictos. Pero había algo más sucediendo en esas alturas. Algo que la compañía, las autoridades aeronáuticas y el mismo gobierno mexicano mantenían en el más absoluto secreto. Lo que descubrí allá arriba, a 35,000 pies de altura, sobre el Cerro de la Silla, no solo puso en riesgo mi carrera, casi me cuesta la vida, y durante años el miedo al silencio forzado me mantuvo callado. Pero hoy, después de todo lo que he vivido, necesito contar la verdad, Ann, porque lo que realmente ocurría en esos vuelos nocturnos sobre Monterrey era mucho más que simples trayectorias comerciales. Era un encubrimiento sistemático de algo que el mundo entero merece saber. En mi historia familiar siempre estuvo ligada a la aviación. Mi padre, Roberto Mendoza, había sido piloto militar durante 30 años. Desde pequeño me llevaba al aeropuerto y me explicaba cada detalle de los aviones que veíamos despegar. Era mi héroe, mi modelo a seguir. Cuando cumplí 23 años, él mismo me recomendó para la Academia de Aviación Civil. Mijo, me dijo, la aviación comercial es el futuro. Ahí vas a tener estabilidad, buen sueldo y respeto. Imaginé que esas palabras me llevarían directo a descubrir uno de los secretos más perturbadores de México. La academia fue rigurosa, pero yo estaba decidido. Cada examen, cada simulacro, cada hora de vuelo me acercaba más a mi sueño. Mis padres estaban orgullosos, especialmente mi padre, que veía en mí la continuación de su legado en los cielos. Después de 2 años de formación intensa, finalmente recibí mi licencia. Aeroméxico me contrató inmediatamente. Era 2001, tenía 25 años y sentía que el mundo era mío. Mi primera asignación a vuelos domésticos, con frecuentes trayectorias sobre Monterrey. La primera vez que vi el aeropuerto de Monterrey desde la cabina, sentí una mezcla de orgullo y emoción. Las luces de la ciudad se extendían como un manto dorado y las montañas que rodeaban el valle creaban un marco perfecto. Era hermoso, imponente, pero también había algo en el aire que no podía explicar en el capitán Raúl Herrera. Mi supervisor inicial era un hombre serio de 50 y tantos. Llevaba más de 20 años volando estas rutas. Durante mi primer vuelo nocturno sobre Monterrey, noté algo extraño en su comportamiento. Cuando nos acercamos al espacio aéreo de la ciudad, alrededor de las 11 de la noche, el capitán Herrera se tensó visiblemente. Revisó los instrumentos 3 veces, ajustó la radio y murmuró algo que no logré entender completamente. Parecía estar esperando algo. Mendoza, me dijo sin apartar la vista del horizonte, hay reglas específicas para volar sobre Monterrey en horarios nocturnos, reglas que no están en ningún manual oficial. En sus palabras me confundieron. En la academia nos habían enseñado que las regulaciones aeronáuticas eran universales, claras y públicas. ¿Qué tipo de reglas secretas podría haber? ¿Qué tipo de reglas, capitán? Pregunté con curiosidad genuina a Herrera. Me miró fijamente, como evaluando si podía confiar en mí. Reglas que mantienen la seguridad de todos. Reglas que no se discuten, no se cuestionan y sobre todo no se comentan fuera de esta cabina. El resto del vuelo transcurrió en un silencio extraño. Cada vez que sobrevolamos ciertas áreas de la ciudad, especialmente cerca del Cerro de la Silla y la Zonao Gisentao, Catarinao Herrera cambiaba ligeramente el rumbo, como evitando algo específico. Cuando aterrizamos, me acerqué a él. Capitán, ¿puedo preguntarle sobre esas reglas? Su expresión se endureció. Mendoza, hay cosas que aprenderás con el tiempo, pero
Te voy a dar un consejo en esta profesión. La curiosidad excesiva puede ser peligrosa, muy peligrosa, Andurante. Las siguientes semanas comencé a observar patrones extraños en nuestros vuelos nocturnos. No solo con Herrera, sino con otros capitanes veteranos. Todos parecían seguir las mismas reglas no escritas, en evitar cierta zona, mantener altitudes específicas y sobre todo nunca comentar lo que ocasionalmente veían en el cielo, porque yo también comencé a verlo. Al principio pensé que eran reflejos de luces de la ciudad o tal vez otros aviones comerciales, pero estas luces se movían de manera imposible en cambios de dirección instantáneos, aceleraciones que desafiaban las leyes de la física y una luminosidad que no correspondía a ningún tipo de aeronave conocida. A la primera vez que lo mencioné, el capitán Herrera me cortó inmediatamente. Mendoza, lo que tú crees que viste fueron luces de torres de comunicación. Nada más han. Pero yo sabía que no era cierto. Esas luces no estaban fijas en ningún lugar. Se movían con una fluidez y velocidad que me dejaban sin aliento. Fue durante mi 5º mes de trabajo cuando conocí a Sandra Reyes, una controladora aérea que trabajaba en la torre de control de Monterrey. Sandra tenía unos 30 años. Era inteligente y extremadamente profesional, pero cuando comenzamos a hablar durante los descansos, noté que ella también tenía preguntas. Carlos, me dijo una noche después de un vuelo particularmente extraño, ¿has notado algo inusual en los radares durante tus vuelos nocturnos? Su pregunta me sorprendió. ¿Qué tipo de cosas? Sandra miró alrededor, asegurándose de que nadie más podía escucharnos. Objetos no identificados. Aparecen y desaparecen del radar sin explicación. Vuelan a velocidades imposibles. Y no responden a ningún protocolo de identificación. Finalmente, alguien más había visto lo mismo que yo. ¿Desde cuándo ocurre esto? Pregunté desde que trabajo aquí. Hace 5 años. Pero cuando pregunté a mis supervisores, me dijeron que eran fallas técnicas del equipo, que no debía preocuparme y sobre todo que no debía comentarlo con nadie. Sandra me contó que había otros controladores que también habían notado estas anomalías, pero todos habían recibido la misma respuesta en silencio absoluto en esa noche. Después de mi conversación con Sandra, decidí que necesitaba investigar más. Comencé a llevar una pequeña cámara digital en mis vuelos, escondida en mi bolsillo. Si realmente estaba sucediendo algo extraordinario, necesitaba evidencia durante las siguientes semanas. Logré capturar varias imágenes y videos de estas luces extrañas. No eran claras, pero mostraban claramente objetos luminosos moviéndose de manera imposible en el cielo nocturno sobre Monterrey AN. Pero mientras más evidencia reunía, más peligrosa se volvía mi situación. El punto de inflexión llegó durante un vuelo nocturno en marzo de 2002. Estaba volando con el capitán Herrera cuando, alrededor de las 11:30 de la noche, vimos algo que cambió todo. Sobrevolábamos la zona entre Monterrey y Saltillo cuando apareció frente a nosotros un objeto metálico de forma circular de aproximadamente 50 metros de diámetro. No emitía sonido alguno y brillaba con una luz dorada que parecía pulsar en el objeto. Se mantuvo suspendido frente a nuestra aeronave durante casi 3 minutos. Pude ver claramente su superficie, que parecía estar hecha de un material que jamás había visto antes. Era como si reflejara la luz de manera imposible, creando patrones que hipnotizaban. ¿Qué es eso, capitán?, pregunté con la voz temblorosa. Herrera estaba pálido, aferrándose a los controles. Mendoza, esto nunca pasó. ¿Me entiendes? Esto nunca pasó. Pero yo tenía mi cámara encendida, grabando todo desde mi asiento, donde de repente el objeto comenzó a moverse alrededor de nuestro avión, como si nos estuviera estudiando. Daba vueltas completas en segundos,
manteniéndose siempre a la misma distancia. Era un comportamiento inteligente, deliberado luego, tan súbitamente como había aparecido. El objeto aceleró hacia el cielo y desapareció en cuestión de segundos. La velocidad era inhumana, imposible. Capitán, dije con voz temblorosa, tenemos que reportar esto. Ana Herrera me miró con una expresión que jamás olvidaré. Ana era miedo puro. Mendoza, si reportamos esto, nuestras carreras terminan. Pero sí, lo comentas con alguien más, algo mucho peor va a pasarnos. No entendí completamente sus palabras hasta que aterrizamos. Tan pronto como llegamos a la terminal, fuimos escoltados por 2 hombres de traje negro hacia una oficina que nunca había visto antes. Dentro de la oficina nos esperaba un hombre mayor, de unos 60 años, con una presencia intimidante. No se presentó, pero era evidente que tenía autoridad. Caballeros, dijo con voz fría, entiendo que han tenido un vuelo interesante. Esta noche, Herrera inmediatamente respondió, señor, no hemos visto nada fuera de lo normal. Fuan, vuelo rutinario. El hombre me miró directamente. ¿Está de acuerdo con su capitán, señor Mendoza? Sentí que mi carrera y posiblemente mi vida dependían de mi respuesta. Sí, señor. Vuelo. Perfecto, dijo el hombre. Espero que así sea siempre, porque los pilotos que ven cosas extrañas tienden a tener accidentes muy desafortunados. Nos dejaron ir, pero el mensaje era claro: en silencio absoluto o consecuencias graves esa noche. No pude dormir. La imagen del objeto seguía dando vueltas en mi cabeza y las palabras amenazantes del hombre misterioso resonaban en mis oídos. Pero lo que más me atormentaba era la certeza de que esto había estado sucediendo durante mucho tiempo y que había un sistema organizado para mantenerlo en secreto al día siguiente. Busqué a Sandra para contarle lo que había pasado. Cuando terminé mi relato, ella estaba visiblemente choqueada. Carlos, me dijo, lo que me estás contando explica muchas cosas. Ese tipo de objetos aparecen en nuestros radares al menos 3 veces por semana, pero tenemos órdenes estrictas de borrar cualquier registro y reportar fallas técnicas. ¿De quién vienen esas órdenes?, pregunté de muy arriba. No solo de la compañía, sino de instancias gubernamentales. Tenemos un protocolo especial llamado Operación Cielo Limpio, que requiere que eliminemos cualquier evidencia de actividad. Ana Mala Sandra me explicó que varios controladores habían sido transferidos o despedidos por hacer demasiadas preguntas sobre este protocolo. Algunos habían desaparecido completamente, sin dejar rastro. Carlos, me dijo con urgencia, si realmente grabaste lo que viste, estás en grave peligro. Ellos tienen formas de saber si alguien está documentando estas cosas. Sus palabras me aterrorizaron, pero también me dieron determinación. Si existía un encubrimiento tan elaborado, significaba que lo que estaba sucediendo era extremadamente importante. Decidí investigar más profundamente, pero de manera mucho más cuidadosa. Durante los siguientes meses, comencé a establecer contactos con otros pilotos y personal aeronáutico. Hablé con mecánicos, controladores aéreos e incluso algunos pilotos militares retirados. Todos había visto algo, pero ninguno se atrevía a hablar abiertamente. Fue un mecánico veterano llamado José Luis Torres quien me dio la primera pista real sobre lo que estaba sucediendo. José Luis había trabajado en el aeropuerto de Monterrey durante más de 20 años y había visto cosas que lo habían marcado profundamente. Me dijo durante una conversación en un bar alejado del aeropuerto, lo que tú viste no es nuevo, lleva décadas sucediendo, pero desde los años 90 la cosa se intensificó mucho. José Luis me contó que había visto naves extrañas aterrizando en hangars secretos dentro del mismo aeropuerto, siempre durante la madrugada. Personal militar custodiaba estas operaciones y cualquier civil que se acercaba era detenido inmediatamente. Una vez
me dijo. Vi cómo bajaban algo de una de esas naves. Parecían seres, pero no eran humanos. Eran más altos, más delgados y tenían una forma de moverse que no era natural. Sus palabras me causaron escalofríos. ¿Qué pasó después? Me vieron observando. Al día siguiente, 2 hombres me visitaron en mi casa. Me dijeron que sí. Comentaba lo que había visto. Mi familia sufriría las consecuencias. Desde entonces he mantenido la boca cerrada. José Luis me advirtió que mi curiosidad me estaba llevando por un camino muy peligroso. Ellos saben quién hace preguntas. Tienen sistemas para monitorear a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad, pero yo ya había llegado demasiado lejos para detenerme. Necesitaba encontrar evidencia más sólida, algo que pudiera demostrar lo que estaba sucediendo. La oportunidad llegó cuando me asignaron a un vuelo nocturno especial en julio de 2002. Era un vuelo de carga, supuestamente transportando equipos electrónicos a Ciudad de México. Pero cuando revisé los manifiestos, no encontré detalles específicos sobre la carga en el capitán asignado. Era alguien que no conocía, un hombre llamado Federico Salinas. Era mayoere, de unos 50 años, y tenía una actitud distante y profesional. Pero durante el vuelo noté algo extraño. Llevaba un pequeño dispositivo en su bolsillo que emitía una luz intermitente. Cuando le pregunté sobre el dispositivo, me dijo que era un localizador especial requerido para ciertos tipos de vuelos de seguridad nacional. Fue su explicación durante el vuelo. Seguimos una ruta inusual que nos llevó directamente sobre el cerro de la Silla Haji. Salinas activó el dispositivo y comenzó a hacer señales luminosas hacia el suelo. ¿Qué está haciendo, capitán? Trigger, protocolo estándar para vuelos de carga especial. Respondió sin dar más detalles pero yo pude ver claramente cómo su señal era respondida desde el suelo. Luces intermitentes desde lo que parecía ser una instalación oculta en las montañas Anunos. Minutos después, aparecieron las luces en el cielo. Eran 3 objetos esta vez, moviéndose en formación perfecta alrededor de nuestra aeronave. Salinas no parecía sorprendido. Era evidente que esto era parte de un plan. Capitán, dije con voz temblorosa, ¿qué está sucediendo? Salinas me miró fijamente. Mendoza, tú no estás listo para saber toda la verdad, pero puedo decirte que lo que estás viendo es parte de un programa conjunto que lleva décadas en operación. ¿Programa conjunto con quién? Con visitantes que han estado colaborando con ciertos sectores de nuestro gobierno desde hace mucho tiempo. De tecnología por recursos, cooperación, sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Está diciendo que el gobierno mexicano está trabajando con extraterrestres? Estoy diciendo que la realidad es mucho más compleja de lo que la población general puede entender, y que hay razones muy importantes para mantener esta información clasificada. Los objetos nos acompañaron durante casi 1 hora, realizando maniobras que desafiaban cualquier comprensión de la física. Pude ver claramente sus superficies metálicas, las luces que pulsaban en patrones específicos, y la forma inteligente en que se comunicaban entre sí, aun cuando finalmente desaparecieron. Salinas me dio una advertencia clara, Mendoza. Visto esta noche te convierte en parte del programa. Vas a recibir una nueva clasificación de seguridad y con ella nuevas responsabilidades, pero también nuevas restricciones. Al día siguiente, fui convocado a una reunión en una oficina gubernamental en el centro de Monterrey. Allí me esperaba un grupo de oficiales militares y civiles, incluyendo al hombre que me había amenazado. Mrs. Aunties, señor Mendoza, comenzó uno de los oficiales. Debido a su exposición reciente a información clasificada, necesitamos que firme ciertos documentos de confidencialidad. Me presentaron una serie de contratos y acuerdos que básicamente me convertían en parte del encubrimiento. A cambio de mi silencio, me ofrecían una promoción, mejor salario y acceso a vuelos especiales
que eran mucho mejor pagados. ¿Y si me niego?, pregunté. La respuesta fue clara. Su carrera terminará inmediatamente y enfrentará cargos por violación de la seguridad nacional. Además, no podemos garantizar su seguridad personal. No tenía opción. Firmé los documentos durante los siguientes años. Me convertí en uno de los pilotos regulares para estos vuelos especiales. Transportaba equipos extraños, personajes, y ocasionalmente presenciaba reuniones entre funcionarios mexicanos y seres que claramente no eran humanos ansei, tecnología que estaba décadas adelante de cualquier cosa disponible públicamente. Presencié intercambios de información que incluían mapas estelares, fórmulas científicas avanzadas y recursos naturales específicos de México, pero también vi el lado oscuro del programa. Descubrí que las abducciones de civiles eran reales y que el gobierno mexicano las permitía a cambio de tecnología avanzada. Vi evidencia de experimentos genéticos realizados en instalaciones secretas y documentos que mostraban que ciertas desapariciones de personas eran en realidad entregas programadas. Lo que más me perturbó fue descubrir que el programa incluía la selección de civiles mexicanos para experimentos a largo plazo. Familias completas desaparecían y sus casos eran archivados como migración irregular o accidentes durante 5 años. Fui cómplice silencioso de estas operaciones. El dinero era excelente y la amenaza constante mantenía mi boca cerrada, pero la culpa y el horror de lo que estaba presenciando comenzaron a consumirme. El punto de quiebre llegó en 2007, cuando me asignaron a un vuelo que transportaba a una familia completa, padres y 2 niños pequeños, a una de las instalaciones secretas. Los niños lloraban, los padres estaban aterrorizados y sabía que no los volvería a ver en esa noche después del vuelo. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que escapar del programa y contar la verdad al mundo, pero escapar no iba a ser fácil. Estaba bajo constante vigilancia, mis comunicaciones eran monitoreadas y sabía que cualquier movimiento sospechoso podría costarme la vida. Comencé a planear mi escape cuidadosamente. Primero, necesitaba reunir evidencia suficiente para respaldar mi testimonio. Durante meses logré fotografiar documentos, grabar conversaciones y documentar ubicaciones de las instalaciones secretas. Segundo, necesitaba encontrar una forma de desaparecer del radar gubernamental. Esto significaba crear una nueva identidad y establecer contactos fuera del sistema oficial. Necesitaba aliados. Personas dispuestas a ayudarme a hacer pública esta información sin ser silenciadas inmediatamente. La oportunidad llegó cuando conocí a María Elena Gutiérrez, una periodista de investigación que había estado investigando desapariciones inexplicables en el norte de México. María Elena tenía contactos internacionales y experiencia en casos de alto riesgo. Cuando le conté mi historia, inicialmente fue escéptica, pero cuando le mostré parte de la evidencia que había reunido, su actitud cambió completamente. Carlos, me dijo, lo que me estás mostrando es la historia más importante del siglo, pero también es la más peligrosa. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan perfecto. María Elena me ayudó a establecer contactos con organizaciones internacionales de derechos humanos, investigadores independientes y medios de comunicación en otros países. El plan era simultáneamente hacer pública la información en múltiples plataformas, para que fuera imposible silenciarla completamente. Pero mientras preparábamos la estrategia, mis supervisores comenzaron a sospechar. Notaron cambios en mi comportamiento y mi acceso a ciertos vuelos fue restringido. Una noche, en noviembre de 2007, recibí una llamada de emergencia. Era María Elena y su voz sonaba aterrorizada. Carlos, han allanado mi oficina. Se llevaron todas mis notas, mi computadora, todo. ¿Saben qué? Estamos trabajando juntos. James, ¿qué desaparecer ahora?
Sabía que había llegado el momento. Esa misma noche, activé mi plan de escape. Había preparado una pequeña cabaña en la Sierra Madre Oriental, lejos de cualquier civilización. Tenía provisiones para varios meses y una forma de comunicarme con el exterior, sin ser detectado. Pero antes de irme, necesitaba obtener una última pieza de evidencia: los archivos principales del programa, guardados en una instalación secreta cerca del Cerro de la Silla. Era extremadamente riesgoso, pero sin esos archivos, mi testimonio sería solo la palabra de un piloto desesperado contra el sistema. La instalación estaba fuertemente custodiada, pero yo conocía los protocolos de seguridad. Usando mi identificación oficial, logré acceder durante un cambio de guardia nocturno. Los archivos que encontré eran aún más perturbadores de lo que había imaginado. Documentos que mostraban décadas de colaboración secreta, experimentos en miles de civiles mexicanos y acuerdos que prácticamente vendían la soberanía nacional a cambio de tecnología alienígena. También encontré algo que me destruyó: Emotional Man, registros de mi propio padre. Roberto Mendoza había sido parte del programa desde sus inicios en los años 70. Su recomendación para que me uniera a la aviación comercial había sido parte de un plan para reclutarme. Mi propio padre me había entregado al sistema. Con los archivos en mi poder, salí de la instalación y me dirigí hacia mi refugio en Los Mochis, pero no llegué lejos antes de que comenzara la persecución. Helicópteros militares, vehículos terrestres e incluso objetos voladores no identificados fueron desplegados para encontrarme. Era una operación masiva, lo que confirmaba la importancia de la información que había obtenido. Durante 3 días logré evitar la captura, moviéndome por terrenos que conocía desde mi infancia. Pero sabía que eventualmente me encontrarían. La salvación vino de una fuente inesperada: un grupo de activistas indígenas locales que habían estado observando las actividades extrañas en la región durante años. Me ofrecieron refugio. Hermano, me dijo el líder del grupo, nosotros también hemos visto las luces, los experimentos, las desapariciones. Si tienes evidencia de lo que está pasando, te ayudaremos a contárselo al mundo. Estos activistas tenían redes de comunicación que operaban completamente fuera del sistema gubernamental. A través de ellos, logré hacer llegar copias de los archivos a organizaciones internacionales, medios de comunicación independientes y grupos de derechos humanos. Pero mi liberación personal vino con un precio terrible. Mientras yo estaba escondido en las montañas, las autoridades arrestaron a mi madre y la mantuvieron en custodia como forma de presión. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: entregarme a cambio de la liberación de mi madre. Cuando finalmente me entregué, esperaba ser arrestado o, peor aún, desaparecer completamente. Pero la situación había cambiado. La information que había filtrado estaba comenzando a circular internacionalmente, y mi desaparición habría confirmado su autenticidad. En lugar de arrestarme, me ofrecieron un acuerdo. Permanecería en silencio, me retirarían del programa y mi familia estaría segura. A cambio, recibiría una compensación económica y protección gubernamental. Pero yo ya había decidido que no podía seguir siendo cómplice. Durante los siguientes meses, trabajé discretamente con periodistas internacionales, investigadores, independientes y organizaciones de derechos humanos para hacer pública la mayor cantidad de información posible. La respuesta oficial fue predecible: negación completa, desacreditación de mi testimonio y afirmaciones de que sufría de problemas psicológicos. Pero la evidencia era demasiado sólida para ser ignorada completamente. Otros pilotos comenzaron a hablar a controladores aéreos, filtraron documentos adicionales. Incluso algunos oficiales militares retirados confirmaron aspectos de mi testimonio. En 2008, logré salir de México con la ayuda de organizaciones internacionales. Establecí residencia en Canadá, donde pude continuar mi trabajo de divulgación.
sin la constante amenaza de represalia. Desde entonces, he testificado ante comités internacionales, he participado en documentales y he ayudado a otros whistleblowers a contar sus historias. Mi vida cambió completamente después de escapar del programa. Perdí mi carrera, mi país y durante años el contacto con mi familia. Pero gané algo mucho más valioso, a la capacidad de dormir por las noches sabiendo que había hecho lo correcto. El proceso de sanación fue largo y difícil. Durante años sufrí de pesadillas, ansiedad y una sensación constante de paranoia, pero con ayuda profesional y el apoyo de otros supervivientes, logré reconstruir mi vida. Conocí a Elena, una terapeuta canadiense que se especializaba en trauma por exposición a programas clasificados. Ella me ayudó a entender que mi experiencia no era única y que había muchas otras personas que habían pasado por situaciones similares. Con el tiempo, Elena se convirtió en mi compañera de vida. Juntos, establecimos una fundación para ayudar a otras víctimas de programas secretos a recuperar sus vidas y contar sus historias. También volví a tener contacto con mi madre. Aunque la relación con mi padre nunca se reparó completamente, él murió en 2010. Sin nunca admitir su participación en el programa, logré entender que él también había sido víctima de un sistema que lo había reclutado cuando era joven y vulnerable. Hoy, a los 47 años, mi vida tiene un propósito completamente diferente. Ya no soy piloto, pero he encontrado una nueva misión en ayudar a otras personas a encontrar la verdad. La Liberty. Trabajo como consultor para organizaciones internacionales que investigan programas secretos gubernamentales. He ayudado a docenas de whistleblowers a contar sus historias de manera segura y he participado en la creación de protocolos internacionales para proteger a quienes denuncian violaciones de derechos humanos. Pero lo más importante, he aprendido que la verdad, por más perturbadora que sea, siempre es preferible a la mentira. Durante años, fui cómplice silencioso de atrocidades porque tenía miedo. Ahora sé que el silencio ante la injusticia es participación. Mi historia no es única. Hay cientos, tal vez miles de personas que han tenido experiencias similares en diferentes partes del mundo. Pilotos, militares, científicos, funcionarios gubernamentales que han visto cosas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Algunos han hablado, otros permanecen en silencio por miedo o por beneficio personal. Pero cada día más personas encuentran el valor para contar la verdad. Lo que aprendí durante mis años en el programa es que la humanidad está en medio de una transición histórica. Estamos siendo contactados por civilizaciones extraterrestres que tienen sus propias agendas y algunos sectores de nuestros gobiernos han decidido colaborar con ellos sin consultar a la población. Esta colaboración ha traído beneficios tecnológicos significativos, pero también ha requerido sacrificios terribles. Miles de personas han sido utilizadas como sujetos de experimentación y se ha mantenido un sistema de engaño masivo que viola los derechos humanos más fundamentales. Pero también he aprendido que tenemos poder para cambiar esta situación. Cuando las personas conocen la verdad, pueden tomar decisiones informadas sobre el futuro de nuestra especie. Por eso, continúo contando mi historia, no para crear pánico o desesperanza, sino para empoderar a las personas con información que les pertenece por derecho. Cada vez que hablo en una conferencia, cada vez que participo en un documental, cada vez que ayudo a otro whistleblower a encontrar el valor para hablar, estoy contribuyendo a un futuro donde la humanidad tenga control sobre su propio destino. El camino hacia la verdad nunca es fácil. Requiere sacrificio, valor y determinación. Pero es el único camino que nos llevará hacia una sociedad genuinamente libre y justa. Durante estos años, he visto cómo la información que ayudé a revelar
ha tenido impacto real. Se han abierto investigaciones oficiales en varios países. Se han creado comités internacionales para estudiar el fenómeno OVNI cada vez más. Gobiernos están siendo presionados para revelar sus archivos clasificados, pero el trabajo apenas está comenzando. Todavía hay miles de documentos secretos, miles de víctimas silenciadas y miles de personas que merecen saber la verdad sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo. A todos los que me escuchan hoy, les digo no tengan miedo de hacer preguntas. No acepten explicaciones simplistas para fenómenos complejos. Y sobre todo, no permanezcan en silencio cuando saben que algo está mal. La verdad sobre el contacto extraterrestre no es solo una curiosidad científica. Es una realidad que está afectando a nuestra especie de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y todos tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en las decisiones que determinarán nuestro futuro. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Fui piloto comercial durante 12 años. Y durante 5 de esos años fui cómplice involuntario de uno de los encubrimientos más grandes de la historia moderna, pero hoy soy un hombre libre. Libre de las amenazas, libre de las mentiras y libre de la culpa que me acompañó durante tanto tiempo, y mi libertad es su oportunidad. Oportunidad de conocer la verdad, oportunidad de exigir transparencia y oportunidad de construir un futuro donde la humanidad no sea víctima de sus propios gobiernos. El cielo nocturno sobre Monterrey sigue siendo hermoso, pero ahora, cuando miro hacia arriba, ya no veo solo estrellas, veo posibilidades infinitas para una humanidad que ha decidido enfrentar la verdad con valor y determinación. La elección es suya. Pueden elegir el silencio cómodo de la ignorancia, o pueden elegir el camino difícil pero liberador de la verdad. Yo ya elegí. Y espero que ustedes también encuentren el valor para elegir la verdad, porque al final del día, la verdad no es solo información. La verdad es libertad, y la libertad es el derecho más fundamental de todo ser humano. No permitan que nadie se los quite. No permitan que nadie decida por ustedes. Y sobre todo, no permitan que el miedo les impida ver las estrellas y preguntarse qué más existe en este universo infinito. Mi historia termina aquí, pero la historia de la humanidad apenas está comenzando. Y todos ustedes son parte de esa historia. Elijan escribirla con valor, con verdad y con la determinación de ser libres. Gracias por escucharme, gracias por tener el valor de enfrentar la verdad y gracias por ser parte de la solución. El cielo nos pertenece a todos, es hora de reclamarlo.